¿Qué tal? Estamos de vuelta en este podcast de Redes Poder, que ya tiene varios capítulos y que también ya tiene invitadas frecuentes, ya de casa, una por primera vez, la otra ya como la sexta, octava, ya le tenemos que empezar a pagar. Pero en Cuarta. cuarta vez, a partir de este capítulo y hasta que llegue el último semana antes de la elección, vamos a estar analizando desde diversos ángulos cómo se está trazando el panorama, no nada más electorero de por quién votar o por quién no, quién es el mejor o el peor, sino en general de si sirve o no sirve este método que nos han impuesto para elegir representantes populares que quizás ni son populares ni son representantes, ¿no? Y por eso hoy nos acompañan, primero a mi derecha, Edith González, periodista, trabajó muchos años ahí en El Siglo de Torreón, está colaborando por ahí en Heridas Abiertas, activista también. Muchas gracias por acompañarnos, Edith. Gracias por la invitación, Jorge. Y pues como decía Jessica Ayala, por séptima vez aquí en el cuarta vez, también periodista de investigación, periodista independiente, ya con mucha experiencia. Gracias por estar aquí, Jessica. Muchas gracias. Y antisistema, además, va a haber riscazos aquí. O sea, yo creo que mucha gente se va a enojar. Y el día de hoy decidimos poner sobre la mesa un tema que quizás parece muy básico, pero que no se desmenuza. Al menos yo no he escuchado eso, que de pronto escucho, sí he visto analistas políticos que se pueden analizar, ve el rostro de esta persona y el mensaje pudo haber dado a entender esto, pero en realidad son especulaciones y no se comprometen en nada, ¿no? Entonces el día de hoy vamos ahora sí que a desmenuzar los perfiles de los 4 candidatos que están aspirando a la gubernatura del estado y en base a eso, pues pronosticar un futuro, supongo, sombrío parte de los 4. Y pues, ¿con quién quiere empezar? Pues, supongo el más popular. Por el más popular. El más popular. Pues el más popular, supongo que sería Manolito Jiménez, que Armando Guadiana ya le dice Peña Nietito. El Peña Nieto. Que creo que sí está afortunado ese apodo. Sí se parecen un poquito. Y en meetings incluso... Pegó más que Manolino. ¿Cómo sí, le dijo? Manolito, dicen Manolito. Sí, incluso las señoras haciendo los meetings, vuelta, igualito que con Peña cuando era candidato, ¿no? Pero es esa mi primera pregunta. ¿Qué tipo de perfil? O sea, ¿qué tipo de perfil es el que debería buscar el ciudadano coahuilense que quizás no compagina con lo que está proponiendo en esta casa la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Qué perfil debería de buscar? Nosotros deberíamos de optar por algún perfil que es muy difícil que llegue, que no esté ligado a los partidos que han sido predominantes, en el caso de Coahuila, un estado sin alternancia, pues del PRI, ¿no? Y justamente es lo que falta en esta contienda, ¿no? Porque los 3 candidatos punteros, podemos decir que están ligados al PRI, tienen una historia, los 3 en el PRI. Manolo Jiménez obviamente pertenece al PRI, pero Guadiana y Ricardo Mejía se formaron en el PRI y han estado reproduciendo las mismas formas, las mismas viejas formas de lo que ahora pretenden combatir, ¿no? Entonces, en primera instancia, creo que todos deberíamos tener muy claro que en México, pienso yo, que no hay una manera de hacer política hasta el momento que no sea emanada del PRI, ¿no? Lo vimos en la elección federal también, incluso con todo y que AMLO se nos vende o se nos vendió mucho tiempo como una alternativa, pues las formas del PRI fueron las que hicieron que llegara a la presidencia, sí, ¿no? Las formas que ya venía reproduciendo, a pesar de que tenga ideológicamente algunos otros principios que sean distintos, que hasta el momento no se han aplicado del todo, porque de hecho se suavizó muchísimo su manera de hacer política para ganar la presidencia donde actualmente está. Pero bueno, en Coahuila tenemos el mismo caso, ¿no? Todo está emanado del PRI y deberíamos de buscar las maneras de que sea distinto. En el caso de Lenin, pues a mí me parece que es una opción que no está digamos, completamente ligada, o al menos en lo evidente. Al menos nunca ha sido priista. Ajá, nunca ha sido priista. Su papá sí estuvo en un partido que era oficialista, no se llamaba PRI, pero era un partido por ahí satélite. Sí. Y fundaron su partido. Se le señalaba como un partido paraestatal, ¿no? O sea, de esos que se
que se hacen para hacerle el caldo gordo al partido hegemónico, ¿no? Al partido que entonces era solo el PRI. Y de hecho, en el debate, por ejemplo, hasta Guadiana, ¿no? Hizo uso de ese, como de la trayectoria política de su papá. Por ahí se lo mencionó, pero bueno, pues digamos si lo conocía bien. Que sí está feo que te digan, ¿no? Si tu papá reviviera se volvería a morir con lo que sí, estás fue haciendo. algo bastante Bueno. duro, ¿no? Sí, O sea, sí. es una crítica muy, muy dura que sí, cuando la escuchas dices, ¡ay! Ya Que con la familia, que se ellos sí metan son, con tus muertos, como digo, dicen los españoles, ¿no? uno que tiene conocidos y familia en Acuña, esa familia sí es como muy, pues no sé si caciques, pero sí, al menos si los respetan. Y el partido que él representó de ese tiene gobernando ahí 20, 30 años. Uh-huh. Nadie les quita el poder ahí. Ahorita está uno de Morena, pero disfrazado de UDC, es lo mismo. O sea, el control político de la zona fronteriza del estado, particularmente Acuña y los municipios que están ahí abajito, pues es de ellos, desde hace muchos años. El partido, en teoría, la historia dice que Salinas, Carlos Salinas, se lo entrega al papá de Lenin para que dejara de ser tan Rijoso, revoltoso, rijoso e incómodo. Y de esa manera acordaron la paz con vía UDC. Uh-huh. ¿Y cuál Lo es? cooptaron. Lo cooptaron. ¿Cuál es tu visión general de los perfiles? Pues ya como Jessica Los hizo un muy buen resumen de la situación, es lamentable que tengamos estas opciones. Son las 4 que tenemos y pues aquí yo creo que se tienen que analizar mucho precisamente los hechos. Ya tienen una formación priista, sí, pero ¿qué han hecho? ¿Qué hizo Manolo Jiménez cuando fue diputado? ¿Qué hizo cuando fue alcalde de Saltillo? Porque va a ser lo mismo, o sea, no esperamos que vaya a cambiar la forma de gobernar, ni los compromisos que tengan, ni la línea que vienen manejando. ¿Qué hizo Armando Guadiana? ¿Qué hizo Lenin en el Acuña, caso de Acuña? Porque ha gobernado, está espantoso, o sea, el pueblo, realmente, porque pudiéramos pensar, yo no, la verdad no tengo la fortuna de conocer a Acuña, pero también tengo familiares y tienen cierta afinidad con Lenin. Sin embargo, el hecho de que un partido esté gobernando por mucho tiempo no significa que esté haciendo bien las cosas, sino puede ser que tenga un control, ¿no? Como en el caso del PRI en el estado de Coahuila. Entonces, pues desafortunadamente tenemos que elegir entre estas 4 personas. Yo creo que lo que se debe hacer en el caso de la ciudadanía es eso, hacer un ejercicio de qué están haciendo, qué hicieron cada uno, porque es lo que nos vamos a esperar de aquí en adelante. Estaba viendo lo del debate y al momento de preguntarles, por ejemplo, sobre la deuda, creo que Manolo dice, pues hay que refinanciar. Lo que ya han estado haciendo. Lo que ya están haciendo desde hace, no sé, desde hace 2 sexenios, ¿no? Que sigamos pagando desde el todavía 2011, más, o 3 veces o 4 veces la deuda que ya se ha triplicado lo que se paga por intereses. O sea, es una burla para la ciudadanía, y es una burla también que lo utilicen como bandera política o como propuesta, ¿no? Porque los candidatos han sido legisladores. Y lo que se haya hecho al respecto, pues de ahí se acusan entre ellos, pero la verdad es que alguna acción contundente en contra de esta megadeuda que hasta el momento permanece impune, y o sea, todas las personas relacionadas, o sea, donde se le investigó, ya sabemos, es en Estados Unidos. Sí, eso iba, salvo Humberto Moreira, todos los demás son confesos. Y ni por eso lo hacen una investigación formal aquí, que es donde robaron el dinero, ¿no? Son confesos, sí me robé el dinero. Claro. Y hemos leído incluso las audiencias en Estados Unidos y explican a detalle cómo se robaban el dinero. Y aún así eso no motiva, digamos, entre comillas, a la autoridad estatal, la del fuero común, pues a investigarlo. No hay manera. O sea, no hay voluntad, más bien. También yo creo que habría que evaluar, como dice Edith, los perfiles en torno a lo que han hecho y los lugares estratégicos en los que han estado en términos de acumulación de capital político, llámese recursos monetarios y llámese personas, ¿no? Donde tienen mayor capacidad de generar dinámicas clientelares para el uso de los recursos públicos, la repartición, por ejemplo, de beneficios a los que acostumbran, sobre todo a los sectores más vulnerables, y que son la manera en la que los
partidos finalmente llegan a ganar una elección, ¿no? ¿Qué tanto territorio están acaparando a partir de programas públicos, o sea, de asistencia social, que se disfrazan de eso, ¿no? Como de un programa para ayudar a la ciudadanía, que no se combate a la pobreza con estrategia, únicamente se les da un paliativo, como ya lo hemos visto durante décadas y décadas, y cualquier partido en turno lo llega a replicar, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, destaca Manolo Jiménez, ¿no? Con este último puesto que tuvo, porque claro, vemos cómo habla siempre de Riquelme como, sí, o sea, como su papá, un gran respeto y como todo, pues papá, le creó un puesto para poder hacer uso de esos recursos públicos y utilizarlos a favor de la construcción de una imagen que hoy, como vemos, pues si lo ubicamos como uno de los punteros o quizá el puntero con mayor posibilidades, es precisamente por este tipo de puestos pues hizo en los campaña, que ha estado. Pero esa estrategia la está platicando el otro día con un periodista de esos de la vieja guardia aquí, y me decía, pues esa estrategia de Manolo viene repitiéndose más o menos desde Montemayor, que es el gobernador en turno, que apenas empieza su sexenio, ya tiene aquí atrás a un pelado en un puesto no tan visible. En este caso, Manolo pudo haber sido la diputación local o su primera administración como alcalde, y luego lo dejas crecer, pero siempre le das reflector a él. Y ya en el último año le das un puesto que sea en donde sea lo empieza a conocer mucho la gente, que fue el caso de Manolo, que fue el caso con Riquelme, fue el caso de la alcaldía de Torreón, con Rubén Moreira, Humberto Moreira también lo puso en el gabinete, aparte que también, no recuerdo si fue alcalde de Saltillo, creo que también, pero estuvo en el gabinete, creo que fue secretario de Educación, una cosa así, y Humberto lo mismo, y así se fue replicando ese método que en Coahuila ha funcionado para mantener el poder, ¿no? Y supongo tú lo has visto mucho reporteando, ¿no? Sí, por ejemplo, a nivel federal, recuerdo que anteriormente eran los secretarios de gobernación. O sea, ya los tapados. Eran los tapados, pues todo el mundo, tapados para ellos, porque todo el mundo sabía que ellos iban a ser los próximos candidatos, ¿no? Y en el caso de Coahuila yo lo he visto con lo que es desarrollo social. O sea, ponen a X actor en desarrollo social y luego empiezan a perfilarlo. Incluso, bueno, cuando no es precisamente la persona, el candidato, la gente que está en desarrollo social es clave en las campañas políticas. O sea, porque de hecho los puestos que quienes están en desarrollo social muchas veces vienen de esos cuadros de los partidos es que están en calle. Es que traen trabajo de tierra, le dicen, sí, que es el más importante. Y el que nadie quiere hacer. Uh-huh. Y luego no digo, eso no lo hacen, lo podría hacer cualquier ciudadano, de pronto hay que tomarse el tiempo, pero también los presupuestos te dicen para dónde va el pandero, ¿no? Y en Coahuila es un patrón que en año de elección normalmente se inflan 2. Le quitan a 1, que normalmente es inversión pública, y le suben a 2, que es ayudas sociales y comunicación social y publicidad. Y este año no fue la excepción. Se incrementó el presupuesto de una manera importante en ambos. No tan grosero como con Rubén, porque no traen tanto dinero. Con Rubén, el penúltimo año de gobierno de publicidad oficial eran 500 millones de pesos. Uh-huh. El último año se gastaron 1,700, ¿no? Por ejemplo. Con Riquelme ahora de 400 que estaban presupuestando se fueron a 700 este año. Y lo mismo ayudas sociales, aumentan 30, 40% los recursos para esos rubros. Eso no lo vigila la autoridad electoral, porque pues no es delito manejar los presupuestos así. Desarrollo social y desarrollo económico, también habría que decir estos pequeños programas de impulso al emprendedurismo y ese tipo de cosas terminan siendo también dinero que se utiliza para esos fines, ¿no? O sea, se les van poniendo ahí, se van haciendo bases que van trabajando para estos partidos. Y es que luego seguirles también ahí la pista a dónde se invirtió realmente, por ejemplo, en desarrollo social es muy difícil. O sea, en la comprobación del gasto. Uh-huh. Y de repente tienes, pues no sé, a una auditoría superior de la federación en el caso de Coahuila del estado, que pues no hace tampoco su papel. Entonces, si falta o no falta dinero, si se comprueba o si no se comprueba, no pasa nada, ¿no? Sí, es que son miles y miles de beneficiarios, o sea, la lista, los padrones de beneficiarios, ponerte a revisar una por una,
es prácticamente imposible, ¿no? Y hay gente que recibe realmente esos apoyos, o sea, el asunto ahí es que sí, okay, les está llegando una despensa, una ayuda, el programa ahí te están que dando sea, huevo. pero el compromiso que se crea, o sea, la presencia en campo, en tierra, como dices, que generan lealtad hacia quien va, o sea, no te lo dan nada más para que, ¿no? Pues es como nuestra obligación ayudar, o bueno, no ayudar, como proveer lo necesario a las familias para combatir la pobreza, X, lo que sea, pero sino el asunto de cómo aprovechan eso para fortalecer sus liderazgos, para ir ascendiendo incluso dentro de la misma estructura del partido e ir ganando puestos. Sí, que pues primero hoy gobernador empezó una, así, ¿no? ajá, Moviendo banda, bueno, desde que estudiaba, pero ya pintando después de que bardas, estudió, dicen. moviendo gente, y ya después se hizo diputado federal, y después se hizo delegado de Sedesol, Y buscando, así, ¿no? o sea, recordando así cómo es tan importante cada lugar de la sociedad, ¿no? Donde vamos viendo este tipo de organizaciones de jóvenes liderazgos. Por ejemplo, Manolo tiene su historia como líder escolar en el ITESM, y aquí Riquelme comenzó pues en el TEC Laguna, ¿no? O sea, donde hay escuelas dedicadas, o sea, Y Mejía también fue líder de jóvenes pristas, no sé qué, en los 80s. Cada espacio público de nuestra sociedad o cualquier grupo así medio organizado es una banderita que ellos o una medallita que se van colgando, porque es gente que le pueden garantizar, digamos, al partido al que están sirviendo, ¿no? Entonces, nosotros también como sociedad creo que debemos ser muy críticos de este tipo de estructuras, ¿no? O sea, ver que a veces son estructuras que parecen desligadas de cualquier tipo de política, tienen otros nombres que tienen que ver con muchas veces esta palabra liderazgo, ¿no? O de acción social, de ayuda, de promoción, combate, no sé, pobreza. Como, sí, o México Libre, o así, o Unidos, cosas así. Sí. Y resultan unas células, unas pequeñas células que están alimentando una gran estructura, ¿no? Y nosotros las dejamos crecer. Fíjate que me tocó verlo en el estado de Durango, bueno, allá en Gómez Palacio. Las escuelas, los liderazgos que ya se ejercían desde la secundaria, me tocaba verlos también en los partidos políticos, concretamente en el PRI. Y me llamaba la atención eso, o sea, cómo desde tan temprana edad vas formando estos liderazgos o sea, y no dejas crecer tampoco a otros liderazgos genuinos, que a lo mejor no tienen la intención de participar, pero que pudieran ser dignos representantes populares o estar en algún cargo. Al menos en formar beneficio. Su criterio, tener la libertad de formar su criterio autónomamente, ¿no? Y desde esos espacios ya había detalles que no deben de suceder ni en la política ni en ningún otro lado. O sea, ya había situaciones de agresiones, de hacer ahí algunos detalles para que ganara X o Y. Entonces, me llamaba mucho la atención. En Coahuila no me ha tocado verlo tanto. Mi experiencia fue allá en Durango, pero no dudo que pues la autónoma de Coahuila es un nido, es un cacicazgo, ¿no? O sea, desde el rector, ¿no? El rector más bien que no voy a decir, sí es una persona leída, pues sí, es matemático, sí es cultillo, lo que ustedes quieran y manden, pero es un priista de décadas y la UAC es el moviliza PRI. gente y demás y ahí está bien posicionado y es una institución que tiene 3,000 millones de pesos al año de presupuesto y pide prestado para cubrir nómina, lo básico, ¿no? Entonces, ahí es donde se refleja cómo el poder político va echando a perder una institución en teoría autónoma y en teoría que debe ser para formar mentes críticas, no para formar mentes dóciles y obedientes, que claro que hay miles de excepciones, pero estructuralmente no hay tanta libertad de expresión en la universidad ni en las privadas. Digo, nada más para terminar mi choro, recién falleció creo el año pasado Higinio, el secretario de Educación de Coahuila, pero él venía de ser rector de la UANE, de una universidad privada. Y si uno va a la UANE Saltillo, perdón por el cebollazo de la UANE, al menos yo cuando fui, en la recepción están los cuadros
estaban los cuadros, los retratos de Humberto Moreira, Rubén Moreira, etcétera, ¿no? Entonces, dices, esto es público, es privado, ¿qué onda, no? Y luego ya ves que es elegido este señor como secretario de Educación, dices, ok, ya entendí, pero es privada. O sea, hasta ahí está metida toda esta estructura y esta narrativa que no permite que el chavo, en este caso, se anime a lo mejor a ser contestatario, no sé. Pasa en todas las, como les comentaba, creo que en todas las instituciones, ya sea públicas, privadas, o incluso aquellas que nacieron en el ánimo de ser un contrapunto a la autoridad, ¿no? Está aquí en el caso de La Laguna también. O sea, como tú lo mencionas, ya no importa si es algo público o privado, o sea, las cámaras también están llenas de personas El de Canaco siempre se va al cabildo, ¿no? También. Ese es otro patrón. Sí. Ajá, sí, es hacer, tú vas a la Canaco aquí en Torreón, y está ahí la placa, gracias Riquelme por estas instalaciones renovadas y no sé qué, ¿no? Y si tú te pones a revisar la historia de estas cámaras, de cómo se crearon, pues eran como una contraposición al gobierno, de cierta manera. De hecho, hay una generación previa a la que está ahorita, que pues igual podría llegar a acuerdos con las autoridades y demás, pero creo que ahora se hace más descarado y cada vez importa menos ser una voz crítica del gobierno, ¿no? O sea, están en ese lugar para hacer una carrera política, normalmente, y como para acceder a ese tipo de beneficios. Digo, a lo mejor tú también lo viste, Edita, allá cuando cubrías Durango. Durango es un caso aparte. A mí también me tocó, bueno, no me tocó el año pasado ir a cubrir la elección estatal allá a la capital. Uh-huh. Y lo he visto también en Saltillo. Pues es que todos viven de gobierno. Todos. Hasta el taxista vive del gobierno, el Uber. Todo mundo vive de gobierno. Entonces, todo se alinea a eso. Incluso tú le preguntas a un estudiante de comunicación en Durango Capital, pues, ¿qué quiere? Dice, pues, está en nómina. O sea, eso buscan, pero es normal, no está mal. O sea, aquí todavía dices, ay, no manches, y batállale tantito y luego ves, ¿no? O ten 3 hijos y luego ya te metes al gobierno porque pues tienen que comer, ¿no? Pero no, allá es, pues, estar en nómina. O sea, sí te metes un medio de comunicación, pero eso te abre la puerta para que recibas tu lana del gobierno estatal naturalmente, sin que seas influyente, ¿no? Esa es la dinámica en Durango, que en Durango se vio alternancia. Yo creo que ya no les funciona tanto hacer eso, pero es la dinámica en Durango. En Saltillo, pues uno lee los medios, las portadas y demás, y dices, pues la tirada va también por ahí. Aquí creo que son de pronto un poquito más críticos, me parece, en La Laguna. La Laguna es más crítica. Bueno, ahorita que mencionabas Durango, en lo que respecta también a las cámaras empresariales, a mí me tocó una buena época, creo yo, cuando cubría tanto Gómez como Torreón. Y estaba esta cuestión de la salida de Humberto Moreira de la gubernatura, entró Rubén, y pues por ahí hubo muchos detalles, y La Laguna, Torreón, con las cámaras, era el Clip, el Gel y todas esas, no sé cuál, no recuerdo bien cuál de todas ellas, pero eran como 2 o 3 que te hacían cuestionamientos muy buenos, que denunciaban el hecho de que no había recibido el recurso de X o Y impuestos. Del ICN, por ejemplo, que tiene años sin transparentarse, ¿no? O sea, y los miembros de las cámaras antes lo señalaban muy puntualmente. Sí. Ahora vas y... Por eso digo, me tocó aquella época del reporteo. Ahorita no sé al 100 cómo esté la situación, pero pues si se perdió, qué lamentable. En Durango no, en Gómez Palacio nunca pasó eso. O sea, Gómez Palacio, insisto, es un fenómeno aparte, nos divide un lecho seco, y la mentalidad en cuanto a política es completamente diferente. No sé por qué. Me llama mucho la atención, insisto, pero bueno. Entonces, La Laguna siempre se ha caracterizado por esa cuestión crítica, tanto en la sociedad civil, la organización de la sociedad civil, como en la cuestión de las cámaras empresariales, que, insisto, creo que ya no tanto. Esperemos que se retome, porque eso abona también a esa exigencia ciudadana legítima, ¿no? De decir, esto se está haciendo mal, de señalarlo, y la ciudadanía lo ve. Y se llegan estos procesos electorales y pues tenemos más oportunidad de que cuestionen, de que vean pues qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se dejó de hacer, o quién está en el poder y quién lo va a suceder. Entonces, pues ojalá y se vuelva a retomar este lindo ejercicio de denuncia. Yo creo que eso de las cámaras se perdió en el momento en que se forjó una alianza PRI-PAN.
Porque al menos yo asocio Coparmex siempre como muy panista, ¿no? Pero desde ese panismo eran oposición, o sea, sí criticaban, lanzaban posicionamientos, ¿qué onda con esto y lo otro y demás? Canaco, Canacintra, siempre más bien muy priistas, o del grupo que esté gobernando, pues. Ellos son más así porque dependen, pues me contratan para servicios, me contratan para hacer obra, etcétera, ¿no? Pero hoy que forman parte de la misma alianza y del mismo interés, pues a lo mejor sí se pierde ese nivel de crítica que era necesaria, ¿no? Sí, claro, y a pesar de esto que ya describieron ustedes. Y sin hablar de sindicatos de otras estructuras que son muy útiles y que son la manera en la que nosotros sí podemos observar de qué lado están, nos vamos dando una idea de quién va a ganar esta elección. Pero luego, ¿qué pasa? O sea, ya después de todo lo que describieron, que casi todo fue negativo. No vayas a preguntar algo positivo porque no traemos nada de eso. No, pero siguen ganando de calle. Siguen ganando de calle. Tiene de una calle. estructura. Lo que comentaba ahorita Jessica de los programas sociales, pues yo lo veo en la colonia. Ahí en la lideresa, el recurso le llega a ella y ella lo reparte entre la gente que sabe que va a votar por el partido. Entonces, para los demás ni les dan, pues ¿para qué? Si ya saben que no van a votar y ganan con la estructura. Y no influyó en algo que el gobierno federal, en lugar de dárselo a una lideresa, pues deposita en tarjetas directamente. Fíjate que a nivel federal sí tienen, es que no sé si la gente está diferenciando bien al partido del presidente, porque si tú le preguntas a la gente, incluso han salido en encuestas, el apoyo del presidente y es un porcentaje y el partido es otro. Sí. Entonces yo veo en las personas adultas mayores, sobre todo en los ejidos, yo soy de un ejido de aquí de San Pedro, y todas las personas adultas mayores con las que yo hablo están a favor del presidente, pero nunca te dicen que van a votar por Morena en Coahuila. Entonces, incluso las personas que manejan las lideresas, pues reciben su dinerito puntualmente, pero ellas están con el PRI aquí en el estado. O sea, la estructura del partido es muy fuerte y si nos ponemos a revisar las cifras, en algunas elecciones se gana con el voto de la estructura y con el voto que se divide entre los demás candidatos. Y también quería preguntarles, estaba viendo yo como una línea de tiempo de las ternas de candidatos en las últimas elecciones en Coahuila, y pues también dices, es que la segunda opción pues nunca ha sido un perfil interesante como para que la gente diga, pues a lo mejor me voy por esta opción, ¿no? Digo, en la pasada fue Memo Anaya, ¿no? Que siempre digo que es como el Cruz Azul, ese nomás solo pierde elecciones. Para eso es buenísimo, para perder elecciones. Uh-huh. Y en la de Rubén Moreira también fue Memo Anaya, ¿no? O para acordar perderlas. y en la de Rubén Moreira, Memo Anaya perdió 2-1. O sea, Rubén Moreira hizo el 61% de los votos, ¿no? Y luego en la de Humberto Moreira fue Jorge Cermeño, que fue lo mismo. Perdió 2-1 con Humberto Moreira, ¿no? Y si te vas así, los perfiles que están abajo no son sólidos o ponen muchos. ¿Qué quiere decir? Que no hay voluntad política para que haya alternancia por parte de la oposición en Coahuila, o al menos ese es mi punto de vista. No sé ustedes qué opinen. Bueno, pues es que... hay 4 candidatos ahorita. Siempre se ha dicho eso de los partidos que no son el PRI, ¿no? Que siempre se están peleando. Digo, está pasando en Morena también, ¿no? No hay partido como más alineado que el PRI, o sea, donde les dicen, aquí va a ser el candidato, y todos se alinean, estén o no estén de acuerdo, ¿no? Y el que no, pues se sale. Ahí está Samir, por ejemplo, que anda sufriendo un poco allá en Morena. Pero en los demás partidos normalmente no se ponen de acuerdo, no se terminan nunca de poner de acuerdo quién va a ser el candidato que los va a representar, y los termina fracturando. Eso, pues, ¿cuándo va a ser una oposición? Si realmente lo que están buscando es una lucha de egos, ¿no? O de un poder que, pues, ahí se nota que malentienden también. O sea, que no están, no tienen como un consenso, ni siquiera a lo mejor ideológico, porque pues ahí se nota que si están peleándose no saben qué va primero, no han definido ni siquiera sus prioridades como partido. Yo creo que la estrategia, o sea, uno ve el resultado de las elecciones pasadas o encuestas que van saliendo ahorita, y son más las personas que no votan por el PRI, que no quieren votar por el PRI, que las que votan por el PRI.
Entonces, a partir de esa situación, de ese contexto, ¿cuál es la estrategia? Pues que compitan muchos. Claro. O sea, es una idea muy, muy simple y que se ha repetido hasta el cansancio, pero uno ve Guadiana 29.9, Mejía de un partidito que aquí ni existe, 16.8, Lenin con su 4.5 y como 8% indecisos, pues son muchos más que el 41% que dicen van a votar por Manolo. O sea, en realidad el Vox Populi dice ya no quiero PRI, a lo mejor quiero otro grupo que robe, o no sé, pero ya no quiero PRI. Pues es que Pues eso también nos fragmentando habla estrategia. del obsoleto que está Es el sistema, ¿no? Porque Ujú. justamente saber cómo vas a definir una votación con tan poco porcentaje de votantes, ¿no? Que acudan a las urnas Como ese en día. Gómez Palacio, ¿cuánta gente va a votar? Ajá, y Con o sea, Marina lo 40%, mejor que 50%. vimos en cuanto a participación, pues fue en la de AMLO. Lo último que hemos visto es sale la gente a votar. Y a mí me habla de del grado de decepción que hay en la ciudadanía, del grado de desconfianza que tienen hacia las elecciones, ¿no? O sea, pero no que no quieran algo diferente, el asunto es que no tienen normalmente opciones. Con AMLO tuvieron creo que fue como una de las últimas esperanzas tal vez, porque después ya no han salido a votar igual, ¿no? O sea, ese fue como una opción, bueno, lo que la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía vio como una opción. En lo subsecuente yo pienso que la gente va a quedar o quedó también mucho más decepcionada luego de eso, de esa gran participación que dices, pues ya para qué salgo, ¿no? Y lo otro es que, bueno, mientras tanto, ¿cómo dicen los dichos? O divide y vencerás, ¿no? Mientras tanto hay otros que están aprovechando que el sistema de representación o estos porcentajes que se utilizan de todos modos le dan la victoria a alguien, pues entonces juegan sus fichas para mantener esa aparte, ventaja. ¿para qué lo cambias si les está dando resultados Sí, a ellos? a sí. ellos les Digo, está dando en la resultados. pasada, si tuvieran tanta voluntad, Memo Anaya tuvo 33%, una cosa así, Armando Guadiana como 12%, Javier Guerrero como 10%, Ujú. y Riquelme ganó con el 36% de los votos. Ujú. O sea, en realidad como el 60% de la gente que fue a votar no votó por quien ganó, ¿no? De hecho, yo recuerdo la elección pasada y hacía una encuesta breve que hacía yo entre mis allegadas y allegados. La pregunta era, ¿por quién vas a votar? Y me decían, tengo que votar por quien tiene más probabilidades de quitar al PRI, Ujú. pero no es que yo quiera votar por esa Sí, persona. exacto. Que esa es otra. Entonces, Ujú. qué triste que no votes por quien tú Vamos crees a que va votar a por ser el menos peor. Ajá. Y por quien también es el voto útil, por quien Voto útil. tienes que en este caso yo creo que yo voy a tener que seguir también esa estrategia, dar un voto útil, como lo hice en la elección pasada, y pues... Como lo he hecho desde que tengo 18. y como lo voy a hacer, no es cierto. Ahí sí revisamos perfiles y demás, ¿no? Pero, bueno, o sea, el detalle es que no debería de ser así, que deberíamos de tener opciones, que deberían de ser opciones de beneficio para la sociedad, de probadas ya, porque no son improvisados en el tema, y pues que nos deberían dar esperanza para aspirar a un futuro mejor como ciudadanía. Pero, por ejemplo, ahorita si pensamos en esa tónica, ¿no? ¿Quién es el segundo? O Es sea, que no hay segundo. ¿quién es Guadiana Mira, o Ricardo Mejía? Hay una página O sea, que sigo que y ahí sigue ganando el PRI. O es sea, que el fenómeno está bien raro. O sea, la página se llama Político, pero tiene un proyectillo que se llama PolsMX. Esos vatos lo que hacen es que promedian todas las encuestas. Y ellos sacan su encuesta a encuestas. Uh-huh. Y normalmente desde que le doy seguimiento, ese promedio es acertado con lo que termina sucediendo. No está muy lejos, ¿no? Y uno ve que cuando iniciaron las campañas, o sea, Manolo estaba arriba también, pero Guadiana andaba en el 40%. La última encuestas que hicieron esta agencia, Guadiana ya anda en el 28%. Manolo sigue en su misma cifra y el que creció es Mejía, pero sigue abajo de Guadiana porque Mejía empezó en 1, ¿no? Entonces no les va a dar tiempo.
Me parece, estadísticamente es prácticamente imposible que les dé tiempo a alcanzarlo. Yo creo que va a pasar, insisto, un escenario similar al de la elección pasada, que te vas a decidir 2-3 días antes de la elección. Pero entonces, ¿qué vamos a votar por Guadiana si queremos una opción? O sea, ahí es donde... Y lo que representa Guadiana, ¿no? 3 días antes de Guadiana la elección. representa el extractivismo Claro. que tanto daño ha hecho, ¿no? A la región carbonífera del estado. Y que tanto daño sigue haciendo. Bueno, votamos por continuidad. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la disyuntiva. Ahí más bien no hubo tenemos un voluntad ni conflicto. acuerdo político entre él y Mejía, o en su efecto entre Morena y el PT, que son aliados en todos lados, y aquí optaron extrañamente por no ser aliados. O sea, rarísimo. Si el PT ha sobrevivido es por su alianza con Morena, y si tiene presencia en el Congreso es por su alianza con Morena, y si sigues recibiendo dinero es por su alianza con Morena, y en Coahuila optaron por no se pusieron de acuerdo, ¿no? Ellos querían a este candidato, la encuesta de Morena, que uno la lee también, es que también, o sea, lees la encuesta de Morena, el instrumento son como 10, 15 preguntas, y la primera pregunta es: ¿a quién conoces más? Pues sí, claro que conozco más a Guadiana. Pues ya fue candidato a alcalde de Saltillo, es senador, ya fue candidato a gobierno de Coahuila, aparte es un empresario famoso, ¿no? Pues claro que lo conozco más. El resto de las preguntas que vienen ahí pues son una consecuencia de la primera. Pues claro que no las va a ganar el otro candidato, porque lo conoces más, no lo conoces tanto, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues claro que se posicionó una persona que además tiene casi 80 años, que esa es otra. O sea, no sé si le alcance la vida para acabar un sexenio, al menos no en buenas condiciones de salud. Por aparte, atleta no se ve tampoco, y uno lo escucha en el debate y dices, pues ya no estás tan lúcido como antes, ¿no? Entonces, por eso es mi tesis de no hay voluntad más bien para que haya alternancia, hay un acuerdo. Esa es mi tesis, ¿no? Es que sí pareciera, porque luego, no creo que sean también primerizos en estas cuestiones, no creo que piensen que van a remontar en 2-3 meses lo que traen ahorita de intención del voto, ¿no? Desde antes, como bien mencionas, o sea, Guadiana tiene que yo lo recuerdo mínimo desde el 2011, 2010 a la fecha que se ha manejado en medios, o sea, en el imaginario colectivo ya está posicionado. Pero, pues sí habría que ver si... O sea, pues si no le están haciendo incluso el favor, ¿no? A otro partido. Sí. O sea, si lo piensas, pues, claro. Si sabes que no vas a ganar. Pero por otro lado, sí ha sucedido lo contrario. La de Torreón, el año pasado, en el 21, 22, la tenían ganada. Al menos en encuestas y en todo lo preliminar la tenían ganada. A Román nadie lo topaba. ¿Quién la tenía ganada? El Morena. Y tan la tenían ganada que hicieron 2 semanas de campaña. Ni me acuerdo quién era. Iba a ser Luis Fernando Salazar, pero le impugnan y no puede participar. Sí. Y el candidato fue una silueta. E hicieron 100,000 votos. Sí. Pero ¿no? 100,000 votos, sin candidato y 2 semanas de campaña nada más. La tenían ganada. ¿Sabes? Después de la elección de la elección federal de Andrés Manuel, mucha gente, insisto, no votaba tanto por la silueta o por el partido. Ajá, era así como que un arrastre de ese fenómeno, todavía efectos del fenómeno Andrés Manuel. Hay una lealtad muy grande a Andrés Manuel, o sea, de hecho, si nos ponemos a ver o analizar los discursos tanto de Guadiana como de Ricardo Mejía, intentan a toda costa ligarse al partido, a Morena y a AMLO, ¿no? Ricardo, aunque ya no está ahí, o sea, no rompe completamente con Morena ni con AMLO. No, y sabes que el último puesto de Lenín Pérez fue diputado federal por Morena. Hace poquito. Entonces todos lo utilizan como una carta ahí de presentación en la que no van a ponerse en contra del presidente, ¿no? O sea, es porque saben el arrastre que tiene. No sé, incluso ni a Manolo lo escucho criticar. No, él nada más, solo ha mencionado él les habla vez. de él, a él y yo esas propuestas. Le preguntan cualquier cosa, él va a hablar de sus propuestas porque él no se quiere, pues... Digo, también eso habría que analizarlo psicológicamente porque no parece como si tuviera déficit de atención. El hombre que no puede entender una pregunta porque todo quiere contestar con mi propuesta, ¿no? Y o sea, cosas que viene con su discurso y no lo sacas y aparte alza la voz y hace aspavientos, o sea, un intento desesperado de ocupar mucho espacio y demás. Pero bueno, el caso es que tampoco él habla en contra
de la 4T, yo no lo escucho. No, solo dijo, yo me gustaría trabajar de la mano con el gobierno federal, o sea, fue políticamente correcto. Porque creo que está. lo que dice Edith es muy cierto, o sea, tenemos a muchas personas que a lo mejor son las que salen a votar, son las comprometidas con la participación ciudadana, que son las personas mayores, que si les tocas al presidente, sí se enojan. O sea, yo he estado en conversaciones donde no puedes decir nada en contra de AMLO, porque las señoras, los señores, sí se te ponen al brinco, ¿no? Así, hasta los más apolíticos que yo conozco están como, es AMLO y está haciendo algo diferente. Que no les preguntes detalles ni nada, pero le tienen un respeto y una lealtad porque lo siguen viendo como pues algo diferente a lo que proponía el PRI, ¿no? A lo que habíamos vivido también con el PAN. Pero entonces, ¿qué hacer, digo, para ir cerrando? Más allá de votar o no votar, que también en eso reducen como la participación ciudadana en votar y se pueden hacer más cosas. Claro. ¿Qué hacer con esto? Digo, independientemente de quién vaya a gobernar, la verdad es que nuestra calidad de vida no va a mejorar ni seguramente no va a pasar nada. Entonces, ¿qué hacer como ciudadano? ¿Qué decisión tomar? Que es como en las urnas. después de votar. General, después de votar, ¿qué haces? Tienes que seguir participando. Como bien mencionas, un modelo democrático no es exclusivamente y salir a votar el día de la elección. Es estar enterada, estar enterado, es participar con las causas que a ti a lo mejor te llamen la atención, con lo que te identifiques, es vigilar, es denunciar, o sea, son muchas cosas que no hacemos, que no nos interesa hacer, pero que tenemos que hacer para marcar este cambio, ¿no? Para ir cambiando desde la ciudadanía y no esperar a que llegue un caudillo, porque ni hay, por cierto, o sea, ojalá hubiera. Sí. El tigre, ¿no? El bebesaurio. El bebesaurio. Entonces, pues no podemos esperar a que alguien llegue y cambie las cosas. Yo sé que se escucha muy romántico, pero pues, ¿qué otra forma tenemos? Y yo, bueno, a mí mi experiencia me ha hecho ver que cuando la gente se organiza, cuando la gente participa, de verdad cambian cosas en beneficio de la ciudadanía. Porque es la misma gente la que está viviendo X o Y situaciones y saben sus necesidades, entonces ya no esperan a que vengan y se sienten con ellos. Ellos y ellas salen y demandan y denuncian y se organizan y buscan y etcétera. Y hay cambios, aunque sean mínimos, pero hay cambios que no se pudieran producir. Sí, como que ya recogen la basura, como que cosas así, ¿no? Porque en el poniente pasa mucho y no se meten con ellos, aunque sea delito, que los dejan sin agua y van al CIMAS, se roban una troca y hasta que me pongas agua no te la regreso. Y hasta que les ponen agua les regresan la troca. Eso, y así lo solucionan. Y bueno, yo resaltaría bien, el caso de las madres buscadoras, ¿no? O sea, el grupo vida de los feminicidios. Que aparte, justamente son como grupos organizados que han estado haciendo cambios en torno a la estructura, las leyes, para resolver su problemática y que a pesar de la colaboración que puedan hacer con los estados, bueno, con el gobierno del estado, con el municipio, en general con el gobierno del estado, no se detienen para hacer las críticas que sean necesarias, ¿no? O sea, no las han comprometido a tal grado de criticar y de pedir, exigir y hacer las cosas que los gobiernos no están haciendo, ¿no? Y ese es un ejemplo que me parece loable y siempre que puedo lo rescato porque aparte son en su mayoría mujeres que digamos que no se están vendiendo. Sí, no están poniendo al servicio de un partido su estructura, porque son estructuras muy fuertes que también, o sea, pueden ser consideradas por alguien que quiera como un capital político al que hay que cooptar y traer para sí, ¿no? O sea, desde la causa hasta la gente que representan. Entonces, creo que lo que dice Edith es muy cierto, o sea, lo que necesitamos como sociedad es involucrarnos más. Yo a veces en este punto tengo como mis contradicciones, ¿no? Porque
pienso, sí, ok, necesitamos involucrarnos más, pero también hay que ver las condiciones en las que estamos sobreviviendo en la laguna de precarización, o sea, donde la gente pues a lo mejor tendría interés de la política si no tuviera que los horarios de trabajo que tiene, O las cargas, 4 chambas, ¿no? la saturación laboral y la poca paga, ¿no? Entonces, también a veces cargarle como esa responsabilidad a la ciudadanía, es un poco difícil para mí, o sea, es complicado decir que todo nos corresponde a nosotros. Hay grupos ya que están organizados a los que podríamos como apoyar difundiendo lo que están haciendo, ¿no? O sea, como ir tomando conciencia de las pequeñas cosas que, como dice Edith, a lo mejor sí se escucha súper romántico, pero pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, vamos a irnos involucrando. A veces la difusión de de las causas que ya están organizadas ayuda muchísimo para ir cambiando la perspectiva de lo que sí podemos hacer. No vamos a poder decir que, bueno, como después de tu jornada laboral, ve y organiza a tus vecinos, porque a veces ya ni los quieren ni ver, porque aparte también los problemas que hay derivados de la ausencia de gobierno en colonias, por la basura, Sí, son graves. generan la misma división entre los ciudadanos. ¿Cuándo les van a quedar ganas de organizarse? O sea, ya la gente quiere llegar a descansar a su casa, lo que menos quiere son más problemas, a lo mejor con los vecinos, y a lo mejor no hay esa voluntad desde la ciudadanía, ¿no? Poco a poco tal vez se pueda ir haciendo, quienes puedan donar su tiempo, o sea, se haga una cultura en cuanto a ese tipo de participación, pero por algún lado tenemos que comenzar. Yo pienso que es crucial que vayamos formando nuestro criterio, o sea, que como ciudadanía nunca perdamos la oportunidad de informarnos de manera distinta, escuchando los discursos no hegemónicos, bueno, en estos medios independientes para mí son cruciales para ir cambiando la narrativa que solemos ver reproducida en los medios más grandes, ¿no? Y creo que a partir de ahí ya involucrarnos en la difusión de este tipo de problemáticas que suelen tener más cabida en este tipo de medios, pues también empezar a aportar desde esa parte. Sí, digo, escuchaba yo hace como 10 días, como 2 semanas que salió la noticia de Javier Villarreal, por ejemplo, de que están buscando que se devuelva un dinero y no sé qué. Decían unos comentaristas que tienen su podcast, pero chilangos, ¿no? Con algunas imprecisiones, pero más o menos estaban bien enterados del asunto. Decían, ¿cómo es posible que un estado en donde un funcionario medio pelo logró robarse 5,000 millones de pesos, confeso, y la gente no le importe? 5,000 millones de pesos, un funcionario medio pelo, no fue un gobernador, no, fue el confeso. El confeso, ¿no? y ellos sí decían ladrón, y te puedo decir ladrón porque tú aceptaste que eras ladrón, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y creo que en estos espacios pues sí ayuda un poco o mucho, no sé, pues platicarlo pues a calzón quitado, ¿no? Como se dice. Porque en la mayoría de los espacios tradicionales pues no se puede hablar de eso, ¿no? Lo peor, Jorge, es que aparte de esto que comentas, no solamente es pues ya la situación, ¿no? El ladrón, etcétera, es que todavía estas personas más adelante pueden aspirar a otro cargo y no pasa y lo nada, ganarían, no ¿eh? Digo, por ejemplo, posiblemente el peor alcalde en la historia de Torreón fue Eduardo Olmos y ganó por votos su posición en el Congreso y es presidente del Congreso local, ¿no? Entonces, pues sí, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y ya nada más en futuros capítulos yo creo que estaría bueno hablar, digo, ahorita estamos viviendo una elección en donde la mayoría, 70% de los candidatos, tanto en diputaciones como en gobierno del estado, son varones, ¿no? Y particularmente para esta elección se hizo una reforma para que las mujeres, para contender a la gubernatura, lo puedan hacer hasta la que sigue, ¿no? Porque en teoría iban a estar obligados a que fuera esta. Correspondía a esta. Y como tienen mayoría en el Congreso absoluta, la movieron para que se fuera hasta la de 2000. Todavía no estaba lista la candidata. Todavía no estaba lista la candidata, ¿no? Entonces, ¿quién sería? Ahora sí que legalmente desplazaron la posibilidad de que participara una mujer para contender por la gubernatura. Más allá de la mujer que pudiera hacer, ¿no? Pero es cerrar puertas, pues, por cuestión de género, ¿no? Y creo que estaría bueno en futuros episodios hablar de ese tema, ¿no? De cómo, si bien sí hay como una voluntad de hay que garantizar la paridad de género en la participación electoral, sí, pero ¿cómo lo están haciendo, no?
Pues es que también está relacionado con el asunto que decimos de cómo se hace la política o cómo se ganan las elecciones. No debemos perder de vista que las elecciones no se ganan en el tiempo de campaña. O sea, se ganan con el tiempo de presencia que tienen, o sea, la trayectoria que han tenido los candidatos, ¿no? Entonces, obviamente evalúan eso en los partidos. No hay perfiles femeninos que tengan el peso que tienen los varones en el que me gustes y mandes decir, ¿no? Y no se van a arriesgar a que en el tiempo de campaña crezca ese perfil, ¿no? O sea, van a trabajar con lo que ya fueron labrando durante años de tener acceso al presupuesto. Y de esta creencia de que las mujeres no estamos capacitadas para llegar a X o Y puesto político. Sí, particularmente o sea, Coahuila, porque en la Laguna de Durango, Lerdo ha tenido alcaldesas, Gómez lleva ya varios años con alcaldesas, sean Torreón, quienes sean, y Torreón nunca. Y a nivel y Saltillo creo que tampoco. No, y si nos ponemos a revisar los perfiles a los que podríamos aspirar, o bueno, no aspirar, como a que estén en una boleta, pues yo ubico a 2 personas, 3 personas, y están ¿no? muy grises. Pero porque están en un partido que en toda su estructura es, o sea, como alinear y tú eres subordinado siempre, ¿no? Y cuántas mujeres tienen en ese sistema un margen de acción. Y que al final la segunda al mando del PRI a nivel nacional, pues es mujer, la esposa de Rubén Moreira, ¿no? Carolina Villano. Pero pues no, eso no ha permeado aquí. Y bueno, yo creo que sería un buen tema para hablar la siguiente. Y por lo pronto, pues nos vamos despidiendo. Espero la gente no se desmotive a participar el domingo 4 de junio. Finalmente yo creo que sí vale la pena ir, ya tomen la decisión que quieran, hasta anularlo, no sé, pero vale la pena ir. De pedido, pues ya gastaron tu boleta, pues ráyala. Igual y también a mí me sirve mucho ir cuando llego a ir, porque yo he oscilado entre si voto o no voto. Ya he probado de todo, así ya no, ahora voto útil, ahora voto anulo, voy y voto en blanco, lo que sea, ¿no? Pero bueno, creo que me sirve mucho observar el movimiento, ¿no? O sea, ustedes van a una casilla electoral y se dan cuenta la gente acarreada, toda la estructura, por ejemplo, de transporte, taxis, camiones que operan para que la gente vaya a votar. Tampoco es que los votantes de la estructura tengan muchas ganas de ir a votar. Pero es que eso es muy importante, ¿no? O sea, el primer regidor de Cermeño tiene como 200 taxis, una cosa así, es una locura, ¿no? O sea, incluso son personajes que tienen que estar metidos en la estructura para que te ayuden, ¿no? Yo lo que comentabas, Jorge, ojalá y no los hayamos y las hayamos desmotivado. No es la intención, pero pues como dices, teníamos que decir las cosas como pensamos. Sí, ahí está. Y la verdad es que las opciones propuestas, incluso platicando con la gente así en sobremesa que ni siquiera le gusta tanto la política, como que no están conectando, ¿no? Que esa es otra. Independientemente un candidato sea bueno o malo, ¿qué tan bueno o malo son tus asesores para que el mensaje que me está dando sí conecte conmigo? Porque a lo mejor tampoco conecta, ¿no? Y muchos lo han logrado. Peña conectaba, aunque después quizás encabezó uno de los sexenios más corruptos de la historia. Él conectó mucho con todo lo que hacían decir. Humberto conectaba, se ponía a bailar, y conectaban, ¿no? Ya años que en Coahuila no hay un personaje que conecte realmente, que caiga bien. Que caiga bien, ¿no? Que no son modelos, ahorita que mencionas, las personas que conectaron con la gente. Sí, no. Y luego, así como que me quedé pensando, si quiero que conecten o no. Digo, Samuel García conectó con la gente, ¿no? Bueno, él empezó en último lugar y terminó ganando. Digo, también más bien ganó gracias a su esposa, que es una diosa para mover redes sociales. Y bueno, ahí está. Ya la quisieran en redes poder. Sí, ya tendríamos un edificio. Pero gracias por escucharnos y vernos y pues nos vemos la próxima con otro tema. Gracias por el espacio. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.
Sintoniza tus ideas. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.